Esto es América Noticias y estos son nuestros titulares. Alerta en el Caribe. Continúa portaaviones de Estados Unidos a solo 60 millas de Cuba. Mensaje directo o advertencia silenciosa. Y mientras crece la tensión, sale a la luz el oscuro pasado del cubano muerto bajo custodia de ICE, pedofilia y drogas en su historial. Les contamos. Pero la polémica no termina ahí. Un niño de apenas 5 años es detenido por ICE en Minnesota, el rostro que hoy divide a todo el país. Y en el tablero internacional, México desafía a Washington. Claudia Sheinbaum reitera su apoyo a Cuba pese a las presiones de Donald Trump. Esto es América Noticias. Empezamos. ¿Le llegó la hora a Cuba? Estados Unidos coloca un portaaviones nuclear frente a la isla. En las últimas horas, nuevos detalles confirman que la presencia militar de Estados Unidos frente a Cuba no es un simple tránsito naval. El portaaviones nuclear USS George H.W. Bush continúa operando en aguas del Caribe, a pocas millas de la isla, acompañado por buques de guerra y unidades de apoyo. Un despliegue que ocurre en un momento particularmente sensible para la región. Este movimiento llega en medio del reacomodo geopolítico tras la captura de Nicolás Maduro, del aumento de tensiones con Cuba y de una etapa de fuerte presión de Washington sobre varios gobiernos aliados de La Habana. Aunque el Pentágono habla de ejercicios y operaciones rutinarias, la cercanía de un portaaviones de este nivel frente a territorio cubano no es común, y para muchos analistas representa un mensaje estratégico directo. ¿Qué está buscando realmente Estados Unidos? ¿Se trata de disuasión militar, presión política o una advertencia preventiva? Para entender qué significa este despliegue, qué capacidades están en juego y qué riesgos existen para la región, damos paso a un experto militar y en seguridad nacional. El movimiento del Task Force 12, que incluye el Gerald Ford, el portaaviones más avanzado del mundo, fue intencionalmente hecho por un plan que se está llevando a cabo. El movimiento fue a 60 millas cerca de la costa de Cuba, entre Venezuela y Cuba, para bloquear cualquier atentado de enviar ayuda ilegal a la isla. Queremos también poner un impasse, un boicot donde no puedan entrar productos mexicanos, especialmente el diésel a ellos, ya que el diésel solo lo usan los tanques y los camiones de guerra. Ningún auto que son de la época de los 60, 50 pueden usar diésel. Que no engañen a la gente, que no es para ellos. Tampoco pueden cocinar con diésel, tiene que ser querosina, y eso no lo enviaron. Así que lo que enviaron fue ayuda para poder movilizar todo el equipo militar que tiene, 96,000 galones. Y eso queremos tratar de evitarlo ahora. Se envió de Estados Unidos un barco lleno de comida y medicinas porque hay mucha gente sufriendo. Hay niños que están en peligro de morir de hambre, de hambruna, y se está tratando de salvarle la vida. Se le advirtió al régimen de que no se robe esos productos que estamos enviando, esa ayuda que es humanitaria, porque si lo hacen van a haber consecuencias. No explicó el presidente qué van a ser las consecuencias, pero enviar el portaaviones más poderoso del mundo con una fuerza aérea que es mayor que la mayoría de las fuerzas aéreas de todo Latinoamérica, tienen el poderío de enviar un mensaje muy poderoso de que si lo hacemos por las buenas o lo hacemos por las malas, ustedes van a decidir. Si lo hacemos por las buenas, con mucho gusto, respeten los derechos de las personas, no se roben el producto. Si los hacen por las malas y nos obligan a tomar acción, ahí tenemos la herramienta que se llama el Gerald Ford, que es el portaaviones más poderoso, y los aviones que están ahí, más todos los Marines que van embarcados en los barcos que van acompañándolo, que en total vienen siendo 10 barcos más 2 submarinos atómicos que son parte de esta fuerza que se movilizó a solo 60 millas de la isla. Yo creo que de la época de los misiles de 1962 no hemos tenido una fuerza militar tan cerca de Cuba con intenciones de llevar a cabo ciertas actividades. En este caso ahorita son defensivas, pero si necesitamos volver las defensivas a ofensivas sería muy fácil. Es solo de dar la orden y se acabó. Así que yo creo que esto va a representar mucho para la gente cubana y también estamos enviando un mensaje. Estamos tratando de trabajar con gente dentro del país. Hay varios miembros del Congreso cubano que están totalmente contra el régimen, diciendo que ya es hora que hagamos un cambio. Y hay gente también dentro de los
del sistema militar que dicen que ellos quieren un cambio y abandonar el sistema comunismo, ya que después de 70 años no funcionó. La isla está en quiebra, está en un desastre total y que es hora que ya empiecen a cambiar como lo hizo Rusia y como lo hizo China. Escándalo en Estados Unidos. Autopsia confirma que la muerte de un inmigrante cubano detenido por ICE fue un homicidio y ahora sale a la luz su historial criminal, la muerte del inmigrante cubano Geraldo Lunas Campos, ocurrida el 3 de enero en un centro de detención de ICE en Texas, fue oficialmente clasificada como homicidio por asfixia tras un altercado con agentes que lo inmovilizaron físicamente, según el informe final de la autopsia del oficial médico forense del condado de El Paso. Pero lo que ahora está llamando aún más la atención es el pasado judicial del hombre. Registros judiciales del estado de Nueva York muestran que Lunas Campos no era un migrante sin historial. La Agencia de Inmigración estadounidense indicó que Lunas Campos tuvo 10 condenas entre 1998 y 2009. En 2003 fue condenado por contacto sexual con un menor de 11 años, un delito grave por el cual cumplió un año de prisión y fue incluido en el Registro Estatal de Delincuentes Sexuales. Posteriormente, en 2009, fue condenado por intento de venta de una sustancia controlada, recibiendo 5 años de cárcel y 3 años de supervisión adicional. Esa sentencia se completó en enero de 2017. Estas revelaciones han alimentado el debate sobre cómo se manejan los detenidos con antecedentes penales bajo custodia migratoria y si ese historial influyó en el trato que recibió en instalaciones como Camp East Montana, un centro en Texas que ya ha estado en el centro de críticas por condiciones duras y falta de supervisión. Mientras tanto, defensores de derechos humanos y legisladores piden respuestas claras. ¿Hubo exceso de fuerza? ¿Se respetaron los protocolos de seguridad? ¿Por qué un hombre con estos antecedentes terminó así? Lunas Campos figuraba en la lista de lo peor de ICE, un caso que combina crimen, inmigración y política, y cuyo desenlace todavía podría traer consecuencias legales. Seguiremos de cerca esta noticia para traerles todos los detalles. Soy Leticia Grau para América Noticias. Un caso que ha estremecido a Estados Unidos y ha encendido una tormenta política y social en Minnesota. El protagonista, Liam Conejo Ramos, un niño de apenas 5 años. El martes por la tarde, momentos después de regresar a casa tras asistir a su preescolar, agentes de inmigración y control de aduanas llegaron hasta la puerta de su vivienda. Allí detuvieron a su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, y también al pequeño. Según confirmó la superintendente del distrito escolar, Sena Stenvik, otro adulto que se encontraba en la casa suplicó a los agentes que le permitieran hacerse cargo del niño, pero ahí se negó. Padre e hijo fueron llevados juntos bajo custodia federal y trasladados a un centro de detención familiar en Texas, a más de 1,000 kilómetros de distancia. La familia tiene un proceso migratorio activo sin orden de deportación vigente, y aún así el niño terminó privado de libertad. Pero este no es un caso aislado. En las últimas semanas, ICE ha detenido en Minnesota a varios estudiantes, incluyendo un niño de 10 años y adolescentes que iban camino a la escuela. Las autoridades educativas denuncian que agentes han estado rondando vecindarios, paradas de autobús y zonas escolares. La reacción fue inmediata. En medio de la polémica, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, salió en defensa de los agentes. Aseguró que el niño no fue detenido, sino que fue protegido luego de que su padre intentara huir, y lanzó una frase que hoy genera polémica. ¿Qué querían? ¿Dejar que un niño de 5 años se congelara en la calle? Dad was an illegal alien, and then when they went to arrest his illegal alien father, the father ran. So the story is that ICE detained a 5-year-old. Well, what are they supposed to do? Are they supposed to let a 5-year-old child freeze to death? Pero críticos responden con fuerza. ¿Era necesario llevarse al niño cuando había un adulto dispuesto a cuidarlo? Hoy, el caso de Liam se convierte en símbolo del miedo, de una política migratoria cada vez más dura. Líderes locales y defensores de inmigrantes han denunciado que los agentes han estado rondando vecindarios, escuelas y autobuses escolares, lo que ha generado mucha preocupación en la comunidad inmigrante. Estaremos atentos a las reacciones de esta polémica situación. Soy Leticia Grau para América Noticias. Tensión latente entre México y Estados Unidos.
Sheinbaum reitera apoyo a Cuba pese a presiones de Trump. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encendió de nuevo la polémica al afirmar que su país siempre va a estar ahí para apoyar a Cuba, incluso en medio del bloqueo económico liderado por Estados Unidos y la presión diplomática de la Casa Blanca. Sheinbaum explicó que México continuará enviando petróleo y ayuda humanitaria a la isla caribeña, describiéndolo como un acto de solidaridad con un pueblo que vive condiciones de mucha dificultad, y defendió que estos envíos no son a costa de la gente mexicana, sino parte de la tradición histórica de relaciones entre ambos países. Entonces, ¿qué decimos ahora frente a la situación? Si México puede ayudar a generar mejores condiciones para Cuba, siempre vamos a estar ahí. Entonces, es una relación con el pueblo cubano en condiciones de mucha dificultad, de mucha dificultad. Entonces, ¿qué dice la derecha en México? No, que están regalando petróleo a costa del México. Pues no, no es a costa, porque es muy poco realmente, de lo que se produce es muy poco, lo que se envía. Pero es un apoyo solidario. Estas declaraciones llegan en un momento de alta tensión regional. Desde Washington, el presidente Donald Trump ha expresado su oposición a que Cuba reciba petróleo y apoyos de terceros países tras la intervención militar estadounidense en Venezuela, lo que ha reducido drásticamente el suministro de crudo venezolano a la isla y ha colocado a México en el centro de una disputa geopolítica. México se ha convertido en el principal proveedor de petróleo a Cuba tras la caída de los envíos venezolanos, algo que ha generado críticas dentro de Estados Unidos. La postura de Sheinbaum también ha sido objeto de cuestionamientos dentro de México, donde opositores aseguran que esta política podría afectar la relación con Estados Unidos. Sin embargo, la mandataria mexicana sostiene que la relación con Cuba responde a principios históricos y que esto no debería impactar negativamente las relaciones con Estados Unidos. Con Trump presionando para que México coopere más en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la seguridad fronteriza, y con advertencias incluso sobre posibles acciones si no hay resultados concretos, los analistas observan que esta postura genera una mezcla explosiva de soberanía nacional y tensiones diplomáticas crecientes. ¿Hasta qué punto este gesto solidario aumentará la tensión con Estados Unidos y complicará la relación entre dos países vecinos que enfrentan desafíos compartidos? Estaremos pendientes cómo se resuelven estas diferencias, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Finalmente se ha confirmado la liberación de Rafael Tudares Bracho, mi yerno. A través de redes sociales, el líder opositor venezolano y presidente electo de ese país, Edmundo González Urrutia, confirmó la excarcelación de su yerno Rafael Tudares Bracho, arrestado en enero de 2025 y sentenciado a cárcel por 30 años el pasado mes de diciembre, a causa de supuestos delitos graves imputados por el régimen y contemplados en un expediente confidencial, como lo denunció su esposa, Mariana González de Tudares, el pasado 11 de enero. Rafael fue condenado a 30 años de prisión. Una orden judicial que desconozco. Rafael es inocente. Rafael no ha cometido ningún delito. La excarcelación de Tudares Bracho fue anunciada en la madrugada de este jueves tras la publicación de una fotografía donde aparece junto a su esposa y representa uno de los casos más notorios de excarcelación ocurrido en Venezuela en las últimas semanas. Pero sería un error reducir este hecho a una historia personal. Hay hombres y mujeres que continúan privados de libertad por razones políticas, sin garantías, sin debido proceso y en muchos casos sin verdad. Su esposa confirmó en redes sociales que Tudares regresó a casa después de 380 días de detención. Ricardo Cusano, integrante del Foro Cívico, publicó en su cuenta de Instagram la fotografía donde también aparece el arzobispo de Caracas, Monseñor Raúl Bior Castillo, junto a Tudares. Días atrás, Mariana González denunció en sus redes sociales extorsiones atribuidas a personas relacionadas con la iglesia, asegurando que estos hechos se ejecutaron en sedes diplomáticas y en espacios donde opera el arzobispado.
Por cierto, se conoció que la excarcelación de Tudares Bracho está condicionada a una medida privativa de libertad y además contempla prohibición de salida del país y de emitir declaraciones a medios de comunicación. Fíjate, él ya estaba condenado, ¿no? Y fue excarcelado por una orden política. ¿Qué demuestra esto? Que su prisión siempre fue política, que no eran los criterios jurídicos los que de ahí emanaban y que ahí quizás marcaban la pauta. Esta excarcelación ocurre justo 2 semanas después de que el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, anunciara desde Caracas la liberación de un número importante de presos políticos, como parte de un gesto hacia la convivencia y la paz tras los cambios políticos del país. Ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas. Sin embargo, las cifras reales del proceso revelan un panorama muy distinto, como lo certifica Gonzalo Jimiop, directivo de la ONG Foro Penal Venezolano. Todavía nos quedarían presos al día de hoy, y esta cifra es evidentemente cambiante, 780 personas presas políticas en Venezuela. Familiares de presos políticos se han reunido en diversos centros de reclusión en el país desde el pasado 8 de enero haciendo vigilias. Estas personas reclaman la libertad de sus seres queridos, todos presos políticos venezolanos. José Pernalete. Para estar más y mejor informado te presentamos nuestras noticias en un minuto. El gobierno de Estados Unidos respondió a las críticas por un incidente en Minnesota donde un niño de 5 años fue llevado junto con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, durante una operación migratoria. Las autoridades negaron que la detención del menor fuera deliberada, explicando que ICE estaba persiguiendo al padre del niño por violaciones migratorias, y que durante el operativo el hombre huyó dejando al menor solo. Washington afirmó que, por motivos de seguridad, un agente permaneció con el niño mientras se arrestaba al padre, y que este tipo de acciones están diseñadas para proteger al menor, no para criminalizarlo. La versión oficial busca desmentir interpretaciones de que el niño fue objetivo de la operación, aunque el caso ha generado polémica y debate sobre los métodos utilizados en redadas migratorias. El reggaetonero cubano Abel Díaz Rodríguez, conocido como El Chulo, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, tras ejecutarse una orden de deportación pendiente que databa de años atrás. La detención ocurrió en su residencia en Estados Unidos, donde las autoridades migratorias localizaron y cumplimentaron la orden que estaba activa debido a un caso legal previo. El arresto ha generado sorpresa y preocupación entre sus seguidores, quienes han expresado apoyo en redes sociales mientras se inicia su proceso migratorio bajo custodia de ICE. Las autoridades aún no han detallado los siguientes pasos ni si el artista será deportado directamente a Cuba o enviado a un tercer país en caso de que su repatriación no sea viable, lo que deja el futuro legal de El Chulo en un estado de incertidumbre. La plataforma TikTok anunció que finalizó un acuerdo para crear una nueva entidad estadounidense, lo que permitirá que la popular red social continúe operando en Estados Unidos en medio de años de presión regulatoria. Bajo este acuerdo, TikTok formará una nueva empresa conjunta controlada en gran parte por inversores estadounidenses, con la finalidad de asegurar mayor seguridad en el manejo de datos, algoritmos y moderación de contenido para los usuarios dentro del país. Esta reestructuración llega después de amenazas de prohibición y cambios legales que buscaban limitar la influencia extranjera en la aplicación. Con la firma de este pacto, la compañía logró superar la incertidumbre sobre su futuro en el mercado estadounidense y mantiene operativa la plataforma bajo un esquema que pone énfasis en salvaguardias de protección de datos y seguridad nacional. Según informes de operaciones no oficiales, un avión Ilyushin Il-96 de Cubana de Aviación realizó varios vuelos discretos entre Caracas y La Habana en las semanas posteriores a la caída de Nicolás Maduro. Estas operaciones se habrían llevado a cabo con alto nivel de confidencialidad, sin anuncios oficiales, y tendrían como objetivo repatriar tanto a militares como a civiles cubanos que estaban desplegados en Venezuela antes de los hechos. Testigos indicaron que los vuelos aparecieron de forma limitada en sistemas públicos de rastreo y que llegaron a transportar a personal sin acceso abierto al público. Aunque el gobierno de Cuba no ha reconocido estos movimientos, fuentes vinculadas a la actividad aeroportuaria señalan que estos vuelos se produjeron en un contexto de reorganización estratégica, retirando parte del contingente cubano tras los cambios políticos en Caracas. El presentador y figura del entretenimiento Carlos Otero rindió homenaje al legendario cantante cubano Alfredito Rodríguez, recientemente fallecido en Miami. Otero pronunció emotivas palabras en memoria del artista,
describiendo su partida como una pérdida irreparable para la música cubana y para quienes crecieron escuchando sus canciones. Y Alfredo Rodríguez es un ejemplo de artista 100%. Alfredo era buen padre, fue buen hijo, fue buen amigo, así que te podrás imaginar el nivel de amistad que teníamos. Yo creo que es una pérdida totalmente irreparable. Alfredo era un ejemplo para muchos artistas. Ojalá las nuevas generaciones se comportaran y actuaran al nivel de las grandes estrellas que tuvimos en Cuba, ¿no? Y entre ellas Alfredo Rodríguez. Estoy dolido, yo me acabo de enterar hace 10 minuticos solamente, me llamó la madre de mis hijos y me dio la noticia. Dolor ahí entre sus amigos, entre sus compañeros de trabajo, entre sus colegas, entre su público sobre todo, que durante muchos, pero muchos años fue considerado el cantante masculino más popular de Cuba. Y el mensaje que le puede decir a su público es que vivan convencidos de que siempre fue muy fiel a su música, fue muy fiel a sus principios y fue muy fiel a su público. Alfredo hay que recordarlo con amor, con cariño, con todo el respeto del mundo. Y no sé qué más te puedo decir porque yo todavía estoy... No me lo creo, sinceramente no me lo creo. Accedí a darte estas palabras y todo, y sé que va a llegar a muchísimos cubanos, a mucho público internacional. Y hoy tengo show en vivo y no sé con qué cara me voy a parar ahí a entretener a la gente, pero como él mismo decía una vez, a veces se nos cierra el telón, se quedan los aplausos y la vida tiene que continuar. Nada, luz y muchísimas bendiciones para ese espíritu que huele muy alto, era muy creyente de Dios, era fiel de Dios y de la Virgen de la Caridad del Cobre. Y yo sé que Dios lo va a tener en un lugar muy, muy especial.